Hermanos del canal 77 Noticias, les habla su amigo Pepe Zárate de la Prensa Alternativa. Hoy, 9 de abril 2026, a pocos días de las elecciones del 2026, hacemos un convenio de varios videos interesantes. Algunos les va a causar risa, otros ira, otros sorpresa y otros admiración. Pero es un compendio de ideas de Perú. Adelante pues con los videos. Lo que voy a hacer, primero en la pandemia, traer la pandemia lo más rápido, cueste lo que cueste. ¡Ay, qué bruto, focalicero! De unirnos para recibirle a este miserable cerdo triquinoso que en algún momento, cuando nosotros, el pueblo, hemos viajado hacia la ciudad de Lima, nos ha cerrado las puertas de un parque, del parque de la Plaza de San Martín. A nosotros nos ha prohibido, nos ha gaseado, ha prohibido que nosotros, la gente del pueblo, estemos ahí. ¿Y por qué nosotros debemos de permitirle a este miserable que venga acá a la ciudad de Ayacucho? ¡Asesino! 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 ¡Vergüenza de mierda! ¿No tienen vergüenza? Ayacucho tiene memoria. Ayacucho un racista, potencia mundial. Aquí han matado. Todavía tienen hijos y no luchan. ¿Ah? ¡Ay, mierda! ¡Asesino! Mira esto, tu gente. Yo no sé qué te ha hecho. Yo no ¡ay, no te metas con una mujer hoy! ¡Ay! ¡No! Sí, es lo que ustedes van a hacer cuando votan por... ¡Ya, váyanse! ¡Vivimos un país democrático! ¡Que no es democracia, huevón! Este que se ha creído dueño de Lima, este que ha malogrado a la ciudad de Lima, ahora pretende ser presidente. ¿Qué presidente podría ser uno que está dejando la ciudad con tantos criminales, con inseguridad ciudadana en la ciudad de Lima? A ese mentiroso, ni un voto más. Ahora pretende venir a la región de Ayacucho, pero los ayacuchanos tenemos memoria y tenemos conciencia. Cariñosa y calurosa al puerto de Lima, para hacerle recordar todas sus palabras que nos ha dicho, que somos terrujos, que pidió la muerte para el presidente Castillo, a ese gran cristiano católico que se flagela todos los días cuando tiene alguna intención sexual viendo a la Virgen María. A ese es el dólar. Ayacucho tiene memoria, no se olvida para los penteadores. Cuando vamos a Lima nos votan, ¿por qué no nosotros estos miserables? Y qué vergüenza, hay que ayacuchanos toda la vida, que estén ahí recibiendo a este cerdo triquinoso del pueblo que les ha dicho que no se vayan. Bueno, aquí está la prestación, que no se vayan. Huancavelica y Ayacucho, aquí hay varias delegaciones que han venido de muy lejos y quiero darles mi homenaje especialmente a los de Huancavelica. Muchísimas gracias, hermano. Sí les prometo algo, yo voy a regresar y voy a quedarme, porque yo como gerente no estoy sentado, me estoy moviendo todo el día, pero voy a venir como presidente del Perú acá, voy a venir. Varios temas, pero quiero cerrar el tema de alimentación y educación que van de la mano. Contando con las mamás, ojo, no quiero empleados del Estado, quiero mamás que le den de comer a su hijo. Comida va a haber, pero la mamá guarda la comida
y se la da caliente a su hijo todos los días, 3 veces por día. No es una comida al día, no. Yo me río mucho porque me van poniendo chapas, ¿no? Me van poniendo... Primero me pusieron porqui, ¿no? Pero acá, sobre todo los niños que son los más graciosos, me dicen cuchi. Entonces digo chancho, ya. Y después otro me dice, tú eres un mishki, cuchi. O sea, un chancho dulce. Está con hambre. Se quiere comer al chancho. Curioso, ¿no? Todo el poder que tiene Pedro Castillo, pese a que nos decían que 1, no tenía realmente tanto apoyo popular, 2, no era realmente tan importante, 3, la gente se iba a olvidar de él porque no eran capaces de protestar tanto tiempo, 4, era un golpista y nadie lo iba a aceptar, 5, no era realmente definitorio en el proceso político peruano porque la gente no votó por él, sino por lo que él representaba. En fin, todas habían sido excusas. Porque es curioso, ¿no?, que justo en los últimos días, antes de llegar a las elecciones, todo el mundo habla de Pedro Castillo. López Chao, lo voy a indultar. Hágase así un poco, señor López Chao, que se le ha quedado el oportunismo en la cara. Sigrid Bazán, a quien le tengo muchísimo cariño y mucho respeto, pero yo creo que ha cometido un súper error al decir unas declaraciones no solo desafortunadas, sino abiertamente racistas. En mi opinión personal, yo no creo que sea el verdadero representante del castillismo aquí. Yo creo que más bien es mucha retórica. Roberto Sánchez no representa el proyecto castillista. ¿Eso quién somos? Ni tú ni yo para decidirlo. ¿Eso no lo tendría que decidir Pedro Castillo? ¿Pedro Castillo no es el que ha dicho que Roberto Sánchez es el que le está representando mejor en estas elecciones? ¿Por qué no confiar en que la gente, sea de donde sea como sea, con la piel del color del que sea, tiene derecho a decidir por sí sola? Y hasta el fiscal José Domingo Pérez, por supuesto, que ahora es su abogado. Desde el penal de Barbadillo para anunciar a los peruanos y peruanas que he asumido la defensa del presidente Pedro Castillo, quien se encuentra injustamente recluido en este penal. Es muy interesante porque todos los que defendían a capa y espada al fiscal José Domingo Pérez ahora dicen que está muy mal que sea el abogado de Pedro Castillo. A mí me gustaría que me digan en qué lugar del diccionario dice que la justicia, por si acaso, solo vale para aquellos que me gustan. Ah, no, todos tienen derecho a la justicia, todos tienen derecho a un buen abogado, y Pedro Castillo se está viendo que hay un montón de irregularidades en su proceso, no le ha aprobado nada, pero bueno, no les gusta que su ídolo ahora también defienda la justicia en igualdad para todos. Y por cierto, aprovechen y también díganme en el diccionario qué clase de golpista es aquel al que a las 2 horas lo meten en la cárcel. Sería bueno saber. Pero bueno, es que al final resulta que en estas elecciones sí está pasando algo que era bastante obvio antes, pero que parece que Lima recién se entera, y es que Pedro Castillo iba a ser clave. Porque Pedro Castillo sigue siendo la pregunta electoral. En todas las elecciones se responden preguntas, y las preguntas no las deciden los candidatos, sino el ánimo social, es decir, el sentido común de la gente en una sociedad que es la que emite su voto. Esa pregunta viene instalada por los diferentes temas de la agenda política y, por supuesto, por los sentires de la gente que participa en la politización de esa sociedad, es decir, los sentires de la gente que luego emite su voto. En esta campaña peruana hay quien te ha hecho pensar que la pregunta electoral era solo cómo eliminar al pacto mafioso. Es más, venderte la idea de que el por estos no era una solución. Y ese era el gran error, porque sentían que el por estos no se podía delimitar así cuadradito con un corsé solamente a los partidos del Congreso, obviando que no es que haya un pacto mafioso, sino una gran hidra de poderes, donde están tanto los que están dentro de las instituciones como aquellos que son muy poderosos fuera de las instituciones y les permiten existir. Ese es el verdadero pacto, y por eso hablamos en realidad de una colusión de poderes, y no querían que habláramos de eso. Y por eso lo de la pregunta de cómo detener al pacto mafioso se les ha quedado un poco así, porque resulta que la gente que a lo mejor no es tanto argollita de Lima y de la Católica tiene muy claro cuál es la pregunta electoral. La pregunta electoral de estas elecciones del 2026, del 12 de abril, es otra, y claro que tiene que ver con Pedro Castillo, porque en realidad tiene que ver con una palabra de fondo, que es democracia. Y lamentablemente, la democracia, que ya no era una gran democracia, no era una democracia popular, plebeya, que de verdad incluía a todo el mundo, era una democracia bastante limitada, sin embargo, tuvo un gran momento de fricción, un punto de inflexión, un momento de quiebre donde todo murió del todo, y fue en las elecciones de 2021, donde siempre nos decían, vayan a votar y ganen en las elecciones, y el pueblo ganó con Pedro Castillo. ¿Y qué pasó? Le sacaron a Pedro Castillo, lo metieron en una cárcel hasta ahora. Y entonces la pregunta electoral es cómo construir una democracia, no cómo recuperar una democracia, sino cómo construir una democracia que de verdad respete nuestro voto. Esa es la pregunta de fondo. La pregunta tiene un nombre propio, porque ¿a quién sacaron en ese 2021? ¿Quién ganó y quién está ahora en la cárcel? Tiene un nombre, Pedro, tiene un apellido, Castillo, y tiene una estética particular.
un sombrero. La pregunta electoral entonces, claro que tiene que ver con Pedro Castillo, y recién se han dado cuenta algunos, y por eso aparece López Chau intentando decir que lo va a indultar a ver si le cae un poquito del voto del sur que no ha podido tener. Y por eso algunos quieren decir, no, Roberto Sánchez no es el castillismo, por si acaso no lo votes, porque prefieren llegar ellos y se han dado cuenta que despegarse de Castillo no era una buena idea. Hace unos días hice un video donde conté que yo no había decidido por quién votar. Y en realidad así como decidido, tampoco lo tengo del todo claro, pero ya cada vez lo tengo más claro. La niebla se va disipando, por fin tengo un poco de intuición más fina, en realidad porque me lo están haciendo fácil los otros. Y me lo están haciendo fácil porque se están dedicando primero a demostrar que en efecto la pregunta electoral es Castillo. ¿Qué pasa con Pedro Castillo? Que es la forma de responder qué pasa con la democracia. ¿Hay algún candidato que esté ofreciendo indultarlo inmediatamente? El que lo hizo fue Roberto Sánchez. Sí, es verdad. Ahora López Chau quiere decírtelo para que creas que debe votar por él, los casquitos y no sé qué. Pero en la política no se vota por confianzas. La política se vota por garantías. Y lo que sí es verdad, te guste más o menos, la gente tiene agencia propia. La gente que da igual de dónde sea, la lengua que hable, el color de piel que tenga o la cantidad de dinero que tenga en su cuenta bancaria, tienen el mismo derecho a hacer política que tú y que yo. Y esto es bien importante, porque así como se dice siempre, no, es que los que viven fuera de Lima son asusados para protestar y no sé qué, y les quitan agencia política como si fueran unos borreguitos que van al lado o a seguir lo que le manda otro, esa es una forma súper racista y muy discriminadora de tratar a nuestro pueblo, que por supuesto que tiene forma de saber por qué se manifiesta y por qué no se manifiesta. Y ellos salieron a gritar, esta democracia ya no es democracia, no porque eran unos pobrecitos a los que asusaban, sino porque les habían quitado su derecho al voto a quitarle a su presidente. Del mismo modo, Pedro Castillo no es ningún pobrecito al que alguien se está rogando su representación en estas elecciones. Él tomó una decisión. Puede gustarte más o menos, puedes estar de acuerdo o no con que Roberto Sánchez sea una buena opción, pero lo decidió Pedro Castillo. Punto. Tiene agencia política, tiene decisión política, tiene validez política y te guste más o menos, tiene merecido mi respeto. Pedro Castillo fue elegido democráticamente. Y no fue sacado democráticamente, no fue tratado democráticamente. El golpe de Estado contra él empezó desde el momento en que fue elegido para pasar a la segunda vuelta. Y desde entonces hasta el 7 de diciembre del 2022 se le hizo un golpe de Estado. Muchos quieren hablar de lo que pasó el 7 de diciembre, pero ¿por qué no hablamos de lo que pasó antes del 7 de diciembre? Porque a lo mejor tendrían que admitir que el golpe lo hicieron otros. Decir esto puede no gustarte y sigue sin embargo siendo clara una cosa. Pedro Castillo tomó una decisión y su decisión, estando en la cárcel y siendo víctima de una ofensiva judicial en un país dictatorial que le hizo un golpe de Estado, fue que Roberto Sánchez sea quien lo represente en estas elecciones. Puede gustarte, puede no gustarte, pero fue la decisión de Pedro Castillo. Y como estamos viendo, el Perú responde a Pedro Castillo todavía. ¿Saben por qué? Porque la pregunta en estas elecciones es ¿qué pasa con Pedro Castillo? Porque en el fondo la pregunta es ¿qué pasa con nuestra democracia? Y Pedro Castillo sigue siendo, en el último periodo, en este periodo de dictadura que hemos vivido con Boluarte, con Gerí y con Balcázar, el que representaba esa democracia. ¿Te guste más o menos su gobierno? Decir esto no me hace castillista, decir esto me hace demócrata. Y por eso de cara al 12 de abril, a lo mejor hay que escuchar, como decía, no solo a los hermanos del sur, sino escuchar también a lo que dice aquel que fue votado por esos hermanos también, y que fue votado mayoritariamente por el Perú, más allá de si te gustó o no su periodo de gobierno. Dejen de pedir alianzas entre los mismos de siempre, demostrando desde Lima la soberbia que siempre han tenido. Esa soberbia donde le dices, yo creo que se deben unir los idóneos académicos preparados para dirigir el Perú. En el Perú han mandado siempre los idóneos académicos preparados de Lima, vestidos con terno y con corbata, y han sido siempre un desastre. Así que esto no tiene nada que ver con quién es más idóneo, quién sabe más y quién se viste mejor o habla más bonito. Eso tiene que ver con representatividad, porque eso es la democracia. Y te guste más o menos, Pedro Castillo sigue manteniendo ese enorme grueso y por eso está en la cárcel, porque no querían que él se presentara a las elecciones. Y lo que él ha hecho es tomar una decisión, hacer que otra persona, que no es él, que es Roberto Sánchez de Juntos por el Perú, postule por él. Te puede gustar más o te puede gustar menos, pero es una decisión del mismo Pedro Castillo y es normal que la gente esté respondiendo a esa decisión del que siguen considerando que es su presidente.
porque en el fondo lo es. Y como ya habíamos dicho, estas elecciones en realidad no van a servir para absolutamente nada en materia de resolver la crisis democrática que vivimos en el Perú, pero a lo mejor sí que pueden servir para algo, para mandarle un mensaje a todos aquellos que votaron por Pedro Castillo y al que le arrebataron a su presidente y lo metieron en la cárcel. Y ese mensaje es un mensaje de reparación histórica y de reparación democrática. Así que es verdad, todavía no he decidido mi voto, pero como ustedes pueden intuir, poquito a poquito, creo que ya me voy acercando. JP, juntos por el pueblo, con coraje y con valor. Roberto Sánchez es nuestra voz. Roberto Sánchez, presidente del Perú. Nunca se vende, no traicionará. Es la izquierda del pueblo de verdad. No negocia con corruptos jamás. Su palabra es limpia como el sol y la paz. Roberto Sánchez y Pedro Castillo, símbolo de lealtad. ¿Tú crees que alguien que debe millones de impuestos a su país como Porky a la SUNAT sería un buen presidente? ¿Tú crees que alguien que mete a su gente a robar al sector salud hasta dejar los hospitales en ruinas, como Plata, como Cancha, sería un buen presidente? ¿O alguien que ha sido congresista durante décadas y que le quita dinero a sus congresistas para no trabajar como la China, sería un buen presidente? Abre los ojos. Nada de esto es mentira. Investiga. Desde el pueblo se levanta voz. Roberto Sánchez, justicia y amor. Roberto Sánchez y Pedro Castillo, símbolo de lealtad. Roberto Sánchez, presidente del Perú. Desde los cerros y el corazón nace la fuerza, nace la unión. Roberto Sánchez, hombre leal del pueblo humilde, popular. Roberto Sánchez y Pedro Castillo, símbolo de lealtad. Roberto Sánchez, presidente del Perú. JP, juntos por el Perú. JP, juntos por el pueblo. Con coraje y con valor. Roberto Sánchez es nuestra voz. Roberto Sánchez, presidente del Perú. Nunca se vende, no traicionará. Es la izquierda del pueblo de verdad. No negocia con corruptos jamás. Su palabra es limpia como el sol y la paz. Roberto Sánchez y Pedro Castillo, símbolo de lealtad. Roberto Sánchez, presidente del Perú. Este 2026 ahí volverá. El pueblo unido se levantará. Recuperaremos la patria del dolor, del sistema opresor, clasista y sin honor. Roberto Sánchez,
memoria revive. Roberto Sánchez, el candidato del pueblo. Roberto Sánchez, presidente del Perú. Roberto Sánchez y Pedro Castillo, símbolo de lealtad. JP, juntos por el Perú. JP, juntos por el pueblo. Desde el pueblo se levanta la voz. Roberto Sánchez, justicia y amor. Roberto Sánchez y Pedro Castillo, símbolo de lealtad. Roberto Sánchez, presidente del Perú. Desde los cerros y el corazón nace la fuerza, nace la unión. Roberto Sánchez, hombre leal del pueblo humilde, popular. Roberto Sánchez y Pedro Castillo, símbolo de lealtad. Roberto Sánchez, presidente del Perú. JP, juntos por el Perú. JP, hijo de Apurímac y Ayacucho, Roberto Sánchez viene a luchar. Hombre leal, generoso y consecuente, defiende al humilde con gran pasión. Este 2026 nos llama a unirnos por la nueva constitución, con olor y sabor a pueblo en el corazón. Juntos por el Perú. Roberto Sánchez, presidente del Perú. Leal y valiente, siempre presente, con el pueblo en el corazón. Juntos por el Perú. Desde la costa, sierra y selva, unidos construimos el futuro, un Perú mejor para todos. Es tiempo de alzar la voz, de unirnos y de actuar. El cambio verdadero nos llama y juntos lo vamos a lograr. Juntos por el Perú. Roberto Sánchez, presidente del Perú, defiende al humilde y trabajador, porque juntos somos más. Juntos por el Perú. Roberto Sánchez, presidente del Perú. Nori, Juan Ramos, De Agustino, ahí Narvarte, compatriota. Por el Agustino, presente, el Agustino presente, juntos siempre juntos, juntos por el Perú, juntos siempre juntos, juntos por el Perú. Ahí está, gran Miti. Vamos, Ramos. Esa triste de la gente, si no importa, cagado.
ahorramos. De Agustino, Ahí en Albarte, patriota. Para el Agustino, el Agustino presente, juntos, siempre juntos, juntos por el Perú, juntos, siempre juntos, juntos por el Perú. Ahí está, ya Miti. Agustino presente. Ahorramos. Esa es triste de la gente, así no importa que hagamos. Hijo de Apurímac y Ayacucho, Roberto Sánchez viene a luchar. Hombre leal, generoso y consecuente, defiende al humilde con gran pasión. Este 2026 nos llama a unirnos por la nueva constitución, con olor y sabor a pueblo en el corazón. Juntos por el Perú. Roberto Sánchez, presidente del Perú. Leal y valiente, siempre presente, con el pueblo en el corazón. Juntos por el Perú. Desde la costa, sierra y selva, unidos construimos el futuro. Un Perú mejor para todos. Es tiempo de alzar la voz, de unirnos y de actuar. El cambio verdadero nos llama y juntos lo vamos a lograr. Juntos por el Perú. Roberto Sánchez, presidente del Perú, defiende al humilde y trabajador, porque juntos somos más. Juntos por el Perú. Roberto Sánchez, presidente del Perú. Nos pidieron componer una canción para el señor presidente. Y esto es lo que salió. Si te gusta, compártela. Desde el sur llegó, con el alma en la mano, luchando por un pueblo que hoy le da su voz. Tantas veces cayó, pero nunca se rindió, con la esperanza firme siempre avanzó. En cada rincón, en cada corazón, se escucha su nombre como una canción. El pueblo unido, fuerte y leal, por su presidente, líder sin igual. Mi presidente que el viento nunca derrumbó, con el alma pura al pueblo se entregó. Hoy te despedimos, pero no te olvidarás. En la historia de México siempre vivirás. Fuiste la luz en tiempos de oscuridad, con justicia y verdad nos diste dignidad. Mi presidente de lucha y de amor, en cada mexicano llevas el corazón. El camino fue duro, con tantos tropiezos, te llamaron loco, pero el pueblo confió. Contra todo pronóstico llegaste a lo alto y nos enseñaste que sí se puede, Señor. Las plazas llenas, la voz popular, el pueblo contigo siempre va a estar. Trajiste esperanza, trajiste razón, luchaste por México con el corazón. Mi presidente que el viento nunca derrumbó, con el alma pura al pueblo se entregó. Hoy te despedimos, pero no te olvidarás. En la historia de México siempre vivirás. Fuiste la luz en tiempos de oscuridad, con justicia y verdad nos diste dignidad. Mi presidente de lucha y de amor, en cada mexicano llevas el corazón. Te levantaste cuando todo parecía perder, con la frente en alto y tu fe por bandera. Hoy México te aplaude, que llora, te admira, porque en tu lucha nuestra fuerza está viva. Mi presidente, un hombre del pueblo y de honor, con el alma pura el pueblo se entregó. Hoy te despedimos, pero no te olvidarás. En la historia de México siempre vivirás. Fuiste la luz en tiempos de oscuridad, con justicia y verdad nos diste dignidad. Mi presidente de lucha y de amor, en cada mexicano
llevas el corazón. Hola, hoy te voy a explicar de manera clara y directa cómo votar por Juntos por el Perú, JP, en las elecciones generales 2026. Somos el Partido del Pueblo, en alianza con Pedro Castillo, y nos encuentras en la fila número 16 de la cédula de votación. En la primera columna, que es para elegir al presidente y vicepresidentes, marca una X clara sobre el símbolo de JP, para que tu voto sea válido. Luego, en las siguientes 4 columnas, que son para senadores, diputados y parlamentarios andinos, en cada una marca el símbolo de JP y escribe el número del candidato de tu preferencia. Recuerda llegar temprano a tu centro de votación y lleva tu DNI vigente. Así de simple, vota por JP en la fila 16 y hagamos que el pueblo gane. Roberto Sánchez, presidente del Perú. Este 2026 ahí volverá. El pueblo unido se levantará. Recuperaremos la patria del dolor, del sistema opresor, clasista y sin honor. Roberto Sánchez, presidente del Perú. JP, juntos por el Perú. JP, juntos por el pueblo, por los humildes y la verdad. Roberto Sánchez va a triunfar. Roberto Sánchez y Pedro Castillo, símbolo de lealtad. Roberto Sánchez, presidente del Perú. Buenas noches, amigos del canal 77 Noticia de la Prensa Alternativa. Les habla Pepe Zárate. Ya vieron ustedes el video que hemos presentado del partido político Juntos por el Perú. Han visto escenas de canciones compuestas, himnos compuestas, no solamente por autores peruanos, sino mexicanos. La exposición del presidente Pedro Castillo, ¿no?, que expone algo para pensar referente a Keiko Fujimori. Han visto una locución muy larga de una de nuestras damas representantes X de la política peruana, que hablando ciertas situaciones contra la excongresista Bazán, expone su punto de vista. Una persona muy enterada en política, con facilidad de palabra y que dice las cosas claras, ¿no? Hablando del famoso castillismo que ya se ha implantado en la política peruana desde hace muchos años. Estamos en el 2026, desde el 2021, ya es una corriente no solamente del norte peruano, del centro, de la selva, sino más del sur, ¿no? Y de la gente provinciana. Nosotros somos más de 33 millones de peruanos. Hay un promedio de 20 millones que sigue la corriente castillista, representada ahora por el candidato Roberto Sánchez a las elecciones. Lamentablemente, digo lamentablemente porque los peruanos no estamos unidos. Hay intereses de hace más de 200 años por una clase privilegiada en los distritos miraflorinos, San Isidrinos, La Molina, etcétera. Gente de clase media y alta con poder adquisitivo que siempre ha controlado la política y el aspecto económico en este país, ¿no? Dejando de lado, relegando a la clase provinciana de la costa y peor aún todavía
a la gente del oriente que vive con una pobreza extrema, tremenda. Somos un país en Perú que con la justa tenemos 2 o 3 aeropuertos y ni siquiera de primer orden. Ya no tenemos línea de bandera. La línea de bandera que viene a Perú es chilena. Vendieron nuestra línea de bandera. No tenemos una flota mercante. En líneas ferroviarias tenemos con la justa un tren que va al centro del país y la de Machu Picchu que tiene un recorrido muy corto, ¿no? Es una vergüenza. Estados Unidos desde 1848 tiene cientos de miles de kilómetros de líneas férreas que unen todos sus 50 estados en los Estados Unidos, ¿no? Lo cual les ha permitido a ellos progresar tremendamente. Carreteras, ¿qué hablar de carreteras? Tenemos carreteras de 3, máximo 4 metros de ancho, donde los ómnibus tienen que retroceder y se suscitan también miles de muertos en los viajes interprovinciales que no se llega a saber aquí en la capital hace muchísimos años. Deben de existir en un país adelantado en el 2026, estamos en el siglo XXI, carreteras de 4 bandas, ¿no? 2 de ida, 2 de vuelta, y en la costa, la sierra, la selva, uniendo estas 3 regiones. Pero es una vergüenza. Todos los presidentes habidos y por haber hace más de 50 o 100 años nunca se preocuparon por eso. Se preocuparon por centralizar absolutamente todo el poder económico en la capital y el político. Desde ahí deciden todo lo que se tiene que hacer y lo que más hacen es centralizar el dinero, los intereses, y se olvidan de los pobres, de las regiones, de las provincias. Por eso es que ahora aparece el sistema castillista, Pedro Castillo, representado por Roberto Sánchez. Todas las corrientes dirigidas a esta política están sembrando ahora temor, miedo, rechazo. Las televisoras tradicionales, ¿por qué les digo tradicionales? Porque no hay otras que destaquen, ¿no? El canal Willac, 2, 3, creo que ya una radio RPP ya ha puesto su propio canal, canal 4, 5, 6, etcétera. Son considerados tradicionales y llevados a la famosa derecha. Ahora yo no entiendo cómo es eso de la derecha, la izquierda, el centro, etcétera. Quiere decir que si nosotros tenemos la mano derecha, somos seres humanos buenos y los de la mano izquierda somos malos y los del centro o son hipócritas o no quieren estar con unos o con otros, cuando en un país hermanado lo que debe de existir es la conjunción, la hermandad, ¿no? Unirse, sea cual sea su pensamiento, y el único fin es crear un proyecto que se debería de haber creado hace 100 años para hacer que Perú sea una potencia con privilegios, con súper desarrollo en tecnología, en toda clase de avance, donde no debe de existir pobreza, donde las clases deben de ser iguales, el blanco, el mestizo, el chino, el japonés, el moreno, el negro, deben de existir como una sola raza en común.
no como en los Estados Unidos y otros países donde el racismo todavía subsiste hasta la fecha, ¿no? Entonces, es una vergüenza que estos señores que se consideran de la derecha, por no decir, entre comillas, supermillonarios, que llevan una vida tremendamente saludable y cómoda, se olvidan de la gente menos favorecida y concentran todo su poder, subyugan a las Fuerzas Armadas, a las fuerzas policiales y zamaquean a los provincianos y a los pobres y hasta los matan. Esa es nuestra instancia en este momento en el Perú. De ahí que este video refleja un tremendo descontento con la visita de este candidato López Aliaga, que he llamado también despectivamente chancho, triquinoso y otras acepciones que no deberían de existir, pero la gente con una revancha tremenda, porque tienen muchos muertos cuando han venido a lanzar sus protestas aquí a la capital, y este señor como alcalde les negó ese privilegio de marchar y protestar que está en la Constitución. Los policías, derivados por altos mandos, paleaban, gaseaban y hacían lo que querían con los hermanos provincianos, que habiendo reunido dinero, sabe Dios de dónde, se trasladaron en camiones, en carros y hasta a pie. Esa es la realidad y la existencia del famoso castillismo. De repente en las elecciones se van a sentir más asustados cuando los resultados les sean adversos, ¿no? Hermanos, les agradezco el tener la paciencia de este comentario. Pepe Zárate del canal 77 Noticias les saluda, los invita a suscribirse a este canal. Ayúdenos a que se comparta este canal, Canal 77 Noticias, con todos los miles y millones de hermanos provincianos y de hermanos pobres, para que se divulgue la palabra, la verdad. Gracias por escucharme y será hasta cada momento. ¡Que viva el Perú, hermanos!